Ujú. Muy bien. La semana pasada iniciamos este curso. Tuve por ahí también igual una compañera nada más, pero bueno, lo importante es que alguien se una para poder dar continuidad a las clases y posteriormente queden grabadas y las puedan ver con secuencia. La semana pasada iniciamos con el bloque uno que hablaba o nos invitaba a reflexionar sobre cuál era la importancia de los seres humanos y la relación que nosotros tenemos con el mundo, con la realidad, con esto que está fuera de nosotros y que es el punto de partida desde donde nosotros iniciamos la existencia, ya sea desde cuando nacemos hasta el momento o el día de hoy. Nosotros habitamos un mundo, pero ese mundo muchas veces simplemente lo damos por hecho, no lo cuestionamos. Es un mundo que parece ser que ya está armado, que tiene las reglas, que tiene los caminos a seguir y que nosotros únicamente tenemos que aprender a integrarnos a esas reglas, a esos caminos, a esos puntos de partida que el mundo ya nos da, porque tenemos como esa conciencia o esta idea de que, bueno, el mundo es así como es y no hay manera de cambiarlo. Yo la clase anterior hacía esta breve introducción diciendo que el pensamiento filosófico, que es el nombre justamente de esta materia, es una herramienta que la humanidad ha desarrollado a lo largo de los siglos que este pensamiento a partir de la reflexión lógica ha surgido, pues ha tratado de buscar una forma o una manera distinta de interpretar el mundo, de interpretar la realidad. Casi siempre nosotros iniciamos o tenemos una idea del mundo que viene a partir de lo que se nos dice, de lo que se nos cuenta, de lo que hemos aprendido en la familia, en la escuela, en la sociedad misma, en nuestros círculos más cercanos. Y eso que hemos aprendido eh, pasa, pasa prácticamente por la cuestión de la creencia, ¿ok? No nos cuestionamos o no atrevemos muchas veces a cuestionar si aquello que nosotros damos por hecho o aquello que nosotros damos por sentado o por seguro del mundo es una creencia. Y por lo regular es así. Casi la mayor parte de nuestra forma de dirigirnos es a partir de las creencias. El pensamiento filosófico, desde que nace, eh, mm, en Grecia y más antes que Grecia, por ejemplo, en pueblos como en Egipto, en pueblos africanos, desde que el mundo o algunas sociedades han tenido este tiempo para dedicarle a la reflexión, pues han llegado a conclusiones de que hay que separar entre lo que es creencia y entre lo que es conocimiento real o conocimiento verdadero. Los griegos, por ejemplo, quienes fueron o quienes se consideran como aquellos que son los primeros filósofos o los primeros en desarrollar una filosofía metódica, con una lógica interna que implica únicamente el uso de la razón y el conocimiento del mundo, cuestiona en su momento, por ejemplo, la idea o la creencia de que el mundo fue creado por dioses, ¿no? Porque el mundo ha sido creado por divinidades y que esas divinidades intervienen en la forma en la que los seres humanos se desarrollan, que intervienen en los destinos de los seres humanos, en la libertad que los seres humanos deberíamos tener. Los dioses, al menos en el mundo griego, pues tenían toda una implicación en el acontecer y la historia del mundo. Entonces, había, por ejemplo, esta creencia de que cuando uno nacía ya tenía marcado un destino del cual uno no podía escapar.
¿Por qué? Porque ese destino del cual uno no podía escapar, los dioses ya lo habían señalado o los dioses ya lo habían inculcado en la vida de ese individuo. Entonces, no había forma de escapar del destino. Por eso, los mitos griegos o la mitología griega, la mayoría de ellas siempre trataba de enseñar que no importaba lo que hicieras, no importaba cuál era la forma en la que dirigieras tu vida, siempre ibas a terminar aconteciendo o sufriendo el destino que ya se te había marcado desde el nacimiento. Entonces, por ejemplo, mitos como el de Edipo Rey, que es un gran mito de la historia griega, relata la vida de este personaje que es Edipo, que, que un mago, una hechicera, predice que este niño, cuando nazca, va a crecer, se va a desarrollar, pero va a terminar matando a su padre y se va a terminar casando con su madre. Entonces, de ahí viene también, por ejemplo, se conoce como este análisis psicológico que se le llama el complejo de Edipo, que tiene que ver con una cuestión del incesto, pero eso se le predice a Edipo, y entonces el padre de Edipo lo regala, ¿no? Lo envía al bosque para que lo mate. Finalmente no lo terminan matando, Edipo crece y en un azar del destino parece ser, se encuentra con ese que había sido su padre y termina matándolo y después, aunque él no sabía, termina casándose con la madre, ¿no? Entonces, cuando él se entera que se casó con su madre y mató a su padre, se saca los ojos Edipo, ¿no? Las tragedias griegas, por eso se llaman tragedias griegas, pues tratan de marcar la idea de que no importa lo que uno hiciera, siempre terminaría alcanzado por el destino. Entonces, llega un momento en el que un grupo de individuos, de hombres, tratan de empezar a buscar una forma diferente de entender la realidad y decir, no puede ser que la vida de los seres humanos estén sujetas a creer que siempre tienen que estar mediadas por un destino. Entonces, hay que tratar de buscar cuál es el origen o la verdad del mundo que no sea desde la creencia de los dioses. Y entonces nacen estos filósofos que buscan explicar la realidad ya no desde la creencia, sino a partir de lo natural, de buscar elementos naturales que tengan un sentido más físico, que pueda explicar el origen del universo, el origen de las personas, el origen de todo cuanto existe. Uno de ellos, por ejemplo, el primero, Tales de Mileto, quien llega a concluir que el origen del mundo y del universo no son los dioses, sino que es el elemento del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, él a través de la observación, de ver y darse cuenta que todos los cuerpos vivos estaban compuestos por líquido, por agua, al ver que las plantas tenían agua en su estructura y necesitaban agua para crecer, que el elemento vital que estaba alrededor y que generaba la vida era el agua, entonces él llega a una conclusión un poco más lógica, racional, para decir que el mundo viene del agua, que todo lo que existe está compuesto por agua y el elemento primordial de todo es un elemento físico que es el agua. Entonces, eso ya da un giro y una estructura diferente de cómo comprender el mundo y de cómo a lo mejor poder relacionarnos y abrirnos, eh, en este caso, a la idea, por ejemplo, de la libertad. Porque cuando estábamos sujetos a la idea de que los dioses controlaban todo nuestro destino, pues no importaba cómo dirigiéramos nuestra vida, porque al final terminaríamos siempre en las consecuencias que los dioses ya habían marcado para nosotros. Entonces, el pensamiento filosófico como herramienta trata justamente de dar ese giro que trata de echar abajo
las creencias, todo aquello que no está sustentado en un elemento lógico, en un elemento racional y que atañe más a la cuestión de simplemente creer en algo que se nos dice y dirigirnos o dirigir nuestra vida a partir únicamente de esa creencia. Entonces, si tú te das cuenta, como dices que ya empezaste un poco a observar el tema de la segunda unidad, pues nos habla justamente de esta parte de las ideas y de las creencias y cómo el individuo o nosotros como seres humanos nos relacionamos con esas creencias y con el conocimiento que también podemos tener con el mundo. Voy a pasar rápidamente a una breve presentación este, para que podamos ir aterrizando como este tema. Y un segundo, me dices por favor si puedes ver la presentación. Sí, excelente. Muy bien. El tema como tal de esta segunda unidad tiene que ver con esto, con nuestro conocimiento del mundo, el cual está basado en ideas y creencias. Este, Justamente cuando nosotros, así como están en estas imágenes, en esta primera diapositiva, cuando nosotros observamos la realidad y observamos el mundo, no lo observamos únicamente a través de un ejercicio físico biológico, es decir, no solamente cuando nos sentamos a contemplar el mundo, lo que está delante de nosotros, no solamente lo vemos con los ojos, como órganos vitales del cuerpo y no lo vemos únicamente como si fuera un concepto que está delante de nosotros. Es decir, cuando yo observo la ciudad que está delante de mí a través de mis ojos, no únicamente me quedo con la idea, lo que estoy viendo es una ciudad y se acabó. No, o sea, cuando nosotros observamos el mundo, esa observación implica no solamente el conocimiento a partir de un concepto, sino que cuando nosotros observamos el mundo, lo que observamos nos viene a la idea por un concepto, pero aparte de eso, nos significa algo, nos da una significatividad. Es decir, yo observo, por ejemplo, la ciudad y a lo mejor no solamente me cae el 20 que es la ciudad, sino que también a lo mejor yo vivía ahí, a lo mejor ahí tengo amigos, a lo mejor ahí vivían mis padres, a lo mejor ahí conocí el amor por primera vez, ahí en esa parte detrás de esos edificios besé a mi primera novia, etcétera, ¿no? Hay algo que cuando nosotros los seres humanos observamos el mundo, no solamente lo observamos como si fueran ideas y conceptos que nos vienen a la cabeza cada vez que reconocemos algo, que cuando reconocemos algo, eso que reconocemos del mundo nos significa, nos da una significación y nos da un sentido de vida, ¿ok? Y eso es muy importante de saberlo y reconocerlo porque siempre se ha pretendido a partir del conocimiento científico y el conocimiento puramente racional creer que el ser humano se relaciona únicamente a través de la pura concepción del mundo, dejando de lado toda esta parte de la significatividad o toda esta parte de el sentido que nos da el hecho de relacionarnos con el suelo que estamos pisando. Porque el suelo que estamos pisando o el espacio que estamos habitando, por ejemplo, estas cuatro paredes, no se reducen solamente al material, a lo material físico de la construcción, ¿no? De los ladrillos, de la pintura, de las cadenas, del cemento, sino que el espacio mismo tiene, aparte de lo material, tiene toda un mundo de sentido que le brinda prácticamente sentido también a nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, eso a diferencia de los animales, dirá, por ejemplo, por ahí un filósofo llamado Martin Heidegger,
el animal vive, el animal es un ser vivo, pero el ser humano existe. O sea, porque el acto de existir tiene toda una implicación de sentido y una implicación de significado que el ser humano mismo es capaz de dotarle a su propia vida, a su propia existencia. Nos cuestionamos, nos angustiamos, nos dolemos, nos ponemos nostálgicos, tenemos toda una amplia gama de posibilidades, de estados de ánimo que, por ejemplo, el animal a lo mejor no tiene, o no alcanzamos a lo mejor a comprenderlo, ¿no? No podríamos a lo mejor aseverar si el animal se angustia o si el animal sufre o si el animal se alegra en el sentido, por ejemplo, en el que se alegra el ser humano, en el sentido en el que nos angustiamos nosotros. Obviamente tenemos como toda una idea a partir de la interacción con nuestro perro, nuestro gato, de que hay algo, ¿no? Hay algo que pueden transmitir como emoción, pero no sabemos si esa emoción que puede transmitir un animal le da una significatividad profunda como la que tiene el ser humano. Entonces, eh, eso como para, de entrada, entender que cuando nosotros pensamos el mundo, no solamente es un pensamiento abstracto, sino que es un pensamiento que nos invade en toda una profundidad de significados que va más allá del propio pensamiento y que tiene que ver con el mismo acto de existir, ¿ok? Y esto ahorita vamos a ver cómo se involucra la cuestión de las ideas y las creencias. Eh, Hoy uno de los grandes problemas, una de las grandes situaciones, y que yo creo que tú también te has dado cuenta por la experiencia que la vida te ha dado y que nos ha dado a cada uno de nosotros, es que hay cada vez más ciertas distracciones que nos apartan de la posibilidad de cuestionarnos el mundo, de cuestionarnos la forma en la que vivimos, de cuestionar las estructuras que están alrededor de nosotros y que hasta cierto punto también terminan por esclavizarnos. Hace muchos años, hace algunos siglos, la esclavitud se daba, bueno, a través de la fuerza, a través del poder que se ejercía mediante la fuerza bruta para poder someter a los cuerpos de los súbditos, por ejemplo, de un reino. Entonces, ese poder que se ejercía hacia los ciudadanos de un reino, pues era a través de la fuerza y la violencia y del miedo. Y entonces el sometimiento de estas personas que estaban bajo un reinado, pues era visible y era entendible por qué se sometían o por qué eran sumisos o por qué obedecían o por qué entregaban todo lo que tenían. Sin embargo, hoy en día estamos asistiendo a unas nuevas formas de esclavitud y a unas nuevas formas de sometimiento que tiene que ver más por el lado, por ejemplo, de el captar nuestros propios deseos. Es decir, entre más nosotros nos enfoquemos a satisfacer nuestros propios deseos y el sistema que está alrededor propicia que nosotros tengamos satisfechos esos deseos y todavía más, hasta cierto punto se ejerce un control también sobre nosotros, porque no nos preocupamos de otra cosa más que de atender aquello a lo que nosotros creemos nos conviene. Y entonces, pues no miramos el mundo, estamos como absortos y siempre mirando hacia adentro de nosotros, tratando de descubrir qué es aquello que me hace feliz a mí, qué es aquello que a mí me tiene en paz y contento y de qué manera puedo alcanzar o lograr satisfacerlos siempre y en todo momento. Entonces, por eso siempre estamos como volcados hacia la tecnología, estamos volcados a las redes sociales, al menos en la juventud se puede observar mucho, ¿no?
que nos volcamos hacia la vida de las redes sociales, de la tecnología, porque tiene que ver prácticamente con nuestro propio bienestar. Entonces, dentro de esa dinámica social y personal, pues no hay una forma de ver en qué momento uno puede llegar a tener estas reflexiones que van más allá de nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de nuestra existencia es que no nos preguntamos sobre ella ni sobre el mundo en el que habitamos, porque estamos justamente absortos en la búsqueda de nuestros propios deseos, y en la búsqueda de nuestros propios intereses, y en la búsqueda de sobrevivir en un sistema que ha puesto la competencia como el punto central en la forma en la que alguien puede verdaderamente ser exitoso o no exitoso. Entonces, si uno no se preocupa por los demás, si uno no se preocupa por el mundo, si uno no se preocupa por el medio ambiente, por los animales, por la familia, por el vecino, etcétera, es porque estamos casi siempre más preocupados por la supervivencia física, biológica y por la competencia, ya que competir pues se ha vuelto como la forma en la que uno va a sobresalir sobre los demás, ¿no? Entonces, esa es como una de las cuestiones que hoy en día no nos cuestionamos o no nos preguntamos sobre el mundo, pero la filosofía hasta cierto punto nos da como esa herramienta o esa clave o esa chispa para poder empezar a cuestionarnos justamente también este mismo mundo y sistema en el que habitamos. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que caer en cuenta que estamos viviendo bajo una era en la que el capitalismo y el neoliberalismo, que en algún momento a lo mejor más adelante hablaremos a profundidad de ello, pues son el sistema operante de la realidad, son el sistema que opera el mundo y en el cual nosotros estamos habitando y del cual creemos, y aquí es lo importante, que nosotros creemos que es la única forma y la única manera en la que debemos vivir y debemos de desarrollarnos. Entonces, vivimos bajo un sistema capitalista neoliberal que nos absorbe el tiempo, la vida, priorizando la alta productividad, dejando poco espacio para el ocio y la reflexión. Este mundo capitalista, este mundo neoliberal en el que vivimos, en donde lo más importante, como decía hace un rato, era la competencia, justamente la exigencia que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás es que seamos productivos, que todo el mundo, en todo momento del día estemos produciendo, que en todo momento del día estemos generando, porque de esa manera el mundo o este sistema que se sostiene a partir de la idea de la alta generación y acumulación de capital, pues no podría sobrevivir y no podría subsistir si no hubieran cuerpos biológicos, nosotros como tal, cuerpos biológicos humanos, que a partir de su fuerza de trabajo, a partir de la fuerza laboral que puede ejercer para transformar el mundo, utilicemos esa fuerza de trabajo para producir bienes y servicios, para producir eh, mercado, para producir el capital como tal. Un capital que, bueno, finalmente, cuando nos damos cuenta y lo analizamos a fondo, es un capital que no se nos queda. Es un capital que generamos, que producimos en exceso y de esa producción en exceso de capital que generamos se nos queda la ínfima parte, la parte más pequeña de todo, ¿no? Carlos Marx, el padre del, del socialismo, en su obra El Capital, donde plantea toda esta cuestión del capitalismo y del comunismo, pues nos habla de la plusvalía, ¿no? Y la plusvalía es justamente toda esa producción que nosotros generamos y de la cual al final
el capitalista se queda con la mayor parte de esa plusvalía que nosotros producimos, ¿no? Entonces, no nos queda tiempo porque justamente desde que nosotros nos levantamos, tenemos que ejercer un trabajo que tiene que ver con nuestra supervivencia, nuestro modo de vida y el tiempo de comida o el tiempo de descanso en la noche es únicamente para recobrar fuerzas para el otro día volver a echar a andar la maquinaria, ¿no? Cuando inició la pandemia, yo sé que te recordarás hace 5 años prácticamente, vimos cómo el mundo se paralizó, ¿no? Cómo las fábricas dejaron de producir, cómo se dejó de importar, de exportar, no íbamos al trabajo, la mayoría, o quienes podían darse el lujo de no ir al trabajo, hubo como una especie de detención del mundo, ¿no? El mundo se detuvo, inclusive los mares se limpiaron, los ríos se limpiaron, aguas, por ejemplo, como de la ciudad de Venecia en Italia, que nunca se habían visto transparentes, se vieron transparentes en ese periodo. Entonces el mundo tuvo como un respiro, ¿no? Pero inmediatamente en cuanto se decretó nuevamente la salida, la maquinaria, la fábrica del mundo se volvió a echar y con más fuerza, ¿no? Y entonces estamos atendiendo hoy cambios climáticos que nos están azotando y que no podemos preguntarnos y cuestionarnos por qué se están dando, ¿no? Cuando sabemos que se están dando porque estamos generando producción excesiva, extracción de recursos, sobreexplotación de la tierra y de recursos naturales que la tierra ya no producen y que la tierra ya no son capaces de regenerar. Hoy, por ejemplo, tenemos la idea o la noticia de que, bueno, hay compañías en Estados Unidos, por ejemplo, que como la de Elon Musk, que tiene esta compañía de SpaceX, que ha fabricado o está teniendo este programa espacial para habitar Marte o habitar otro planeta, y de repente como que nos quedamos fascinados, ¿no? La posibilidad de que los seres humanos vayamos a otro planeta a habitarlo. La idea es que nosotros no vamos a ir a otro planeta a habitarlo, ¿no? Cuando este planeta se termine sus recursos y ya no haya más que explotar, únicamente quienes estuvieron en la cima de la pirámide y pudieron acumular el capital necesario a partir de la fuerza de los trabajadores, serán seguramente quienes podrán habitar esos otros planetas y quienes podrán ir al espacio y tripular esas naves. Pero nosotros, o el mundo en general, la fuerza de trabajo que generó esa producción de capital, pues seguramente nos quedaremos aquí pues a vivir las consecuencias de toda esta sobreexplotación. Hay algunas muy buenas películas que hablan de este tema. Hay una de ellas que se llama Elysium. Ojalá algún día puedas verla y más o menos te darás una idea de esto que estoy diciendo, de cuando el mundo o la Tierra ya fue sobregirada, fue sobreexplotada, ahora sí, los que pudieron acumular el capital necesario para poder abandonar este planeta, pues estarán viviendo de manera lujosa fuera de este mundo, ¿no? Entonces, eso pues nos da que pensar y nos da justamente la herramienta de la filosofía para hacerlo. El pensamiento crítico, la filosofía, el pensamiento crítico que nos brinda la filosofía, nos permite salir de la lógica del mundo para cuestionarlo y reflexionar sobre el sentido de la existencia. Es decir, la lógica del mundo en el que nosotros habitamos es esta lógica de la competencia, es esta lógica de la producción, es esta lógica de el trabajar duro para sobrevivir, y hay toda eh, pues toda una exaltación exacerbada
hacia el trabajo duro y tupido hasta que el cuerpo prácticamente reviente, esa lógica por lo regular no es cuestionada, o sea, no es cuestionada la idea también, por ejemplo, de el descanso, ¿no? O la importancia que tiene el descansar, la importancia que tiene el poder recrearnos, el poder a lo mejor practicar un deporte, practicar un arte, de leer un libro, de tener tiempo familiar con la familia, para simplemente para estar con ellos, ¿no? Entonces, casi siempre la idea más bien es que la lógica sea el pasar el mayor tiempo de nuestra vida trabajando, ¿no? Y porque detrás está la idea de que quien trabaja más duro o de quien se esfuerza más va a tener mayor recompensa. La idea, y con números y cifras demostrado, es que simplemente el que trabaja más duro y que no ha tenido las oportunidades y que no ha tenido el capital social, el capital político, el capital económico realmente para sobresalir, el cuerpo que trabaja eh, desde abajo, pues va a ser un cuerpo que trabajará de manera muy dura, pero se quedará siempre ahí abajo, ¿no? Y eso está comprobado y medido por cifras y por estadísticas y por estudios. Quien no ha tenido o ha nacido en un espacio social que le dé las herramientas, no solamente económicas, sino herramientas también sociales, políticas y demás, no va a poder escalar en esta escalera social, ¿no? Entonces, y eso no lo cuestionamos, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos como preocupados por cuestiones un poco más banales. La forma en la que nosotros pensamos el mundo, y esto es muy importante también de entender, es a partir del mundo histórico en el que nosotros hemos nacido. Es decir, quien nació hace 100 años, la forma de ver el mundo, de interpretarlo, de relacionarse con él, era pues la manera en la que en ese tiempo les tocaba hacerlo, ¿no? Por eso aquí es importante a veces también reconocer que cuando nosotros nos relacionamos con el mundo, es un mundo particular y presente para nosotros. ¿Ok? Entonces, pensar el mundo nos remite a considerarlo en el contexto histórico, cultural, social, económico y político en el que nacemos. ¿Ok? Nuestras ideas y creencias se forman a partir de cómo nos relacionamos y comprendemos la existencia dentro de estos contextos. Hace un rato yo decía, o sea, es importante como empezar a remarcar la diferencia entre un conocimiento válido y un conocimiento que viene por la creencia. Y no tanto para descalificar las creencias, porque todos, tú, yo y cualquier persona que esté a nuestro alrededor, tiene creencias. Y en la mayor parte de la vida, la mayor parte de nuestra existencia, nos relacionamos y entendemos el mundo a partir de lo que creemos. Aquí la invitación, a partir de la reflexión filosófica y del pensamiento crítico, es que aprendamos a identificar cuáles son esas creencias que nos pueden realmente dar una forma de vida que sea equilibrada, una forma de vida que sea eh, sana, que potencialice nuestra vida como seres humanos a nivel personal, pero también a nivel social. Unas creencias que más allá de llevarnos a individualizarnos de manera radical, que sean ojalá creencias que nos lleven a abrirnos a la posibilidad de la experiencia con los demás, a la posibilidad de aceptar que el otro, la otra, es diferente de mí, con ideas religiosas diferentes, con costumbres culturales diferentes y que están marcados por sus propios problemas y por sus propias dificultades. Y entonces a partir de ello, que nuestras creencias no solamente nos separen de los demás,
porque por lo regular las creencias casi siempre terminan por dividirnos, ya sea que sea una creencia religiosa, que ya sea porque yo soy católico y el otro es protestante, o el otro es musulmán, o el otro es judío, esa creencia que yo tengo en la idea de un Dios termina por enemistarme con la sociedad. Busquemos más bien que a partir de nuestras propias creencias y elementos que nuestras propias creencias tienen, porque en la creencia religiosa católica tiene sus elementos que nos llevan a identificar y a creer que los demás son tan valiosos como yo y su creencia es tan valiosa como la mía. Busquemos más bien esos puntos de encuentro o esos puntos que nos puedan unir de manera social, porque el mundo se va a transformar siempre que nosotros tengamos un lazo social con los demás, porque como decía Aristóteles, somos seres políticos por naturaleza, somos seres sociales, no podemos alcanzar ni la felicidad ni el bienestar si no es a través de la sociedad misma. Entonces, la forma en la que nosotros nos relacionemos con el mundo y conozcamos el mundo, que es a través de un conocimiento científico, pero también un conocimiento basado en creencias, sean, sean puntos de partida de encuentro con los demás y de la búsqueda de la felicidad propia y una búsqueda de la felicidad en términos de equilibrio, en términos que sean buenos, ¿no? Como nos dice aquí, lo importante es saber qué ideas y creencias nos ayudan a desarrollarnos plenamente como seres humanos, aportando sentido a nuestra existencia. ¿Ok? Entonces, como resumen, ya para terminar, eh, pues esta idea, ¿no? La necesidad de cuestionarnos la existencia y el sistema en el que vivimos, la influencia de contextos en nuestras ideas y creencias, y la relevancia del conocimiento y las creencias que aporten sentido y plenitud a nuestra vida. En relación al segundo punto, y eso es muy importante, casi siempre tenemos como esta noción de que lo que yo creo es lo verdadero, o lo que yo creo, o lo que yo tengo como idea del mundo es la verdad. Lo que hay que caer en cuenta es que esa verdad o eso que yo creo que es seguro y es verdadero en este momento y en este punto específico de la historia. Más adelante seguramente habrá otra forma de interpretar y creer en la realidad y de creer en el mundo. Entonces, ya desde el propio hecho de que nos abramos a esa posibilidad de que lo que yo creo o lo que yo pienso es un momento o una interpretación válida aquí y ahora, tal vez no lo sea mañana, nos puede como abrir a la posibilidad de escuchar nuevas ideas o de escuchar nuevas posturas o nuevas formas de ver la vida, ¿no? Entonces, eso como base de la idea de este segundo capítulo. Ahora bien, en relación a esto, ¿hay alguna duda, Raúl? ¿Algún comentario, algo nuevo que hayas escuchado? ¿Alguna idea o frase sobre lo que vimos ahorita en esta presentación que haya llamado tu atención y que puedas decir, no había yo escuchado o hablado de eso, o más o menos mi idea o mi pensamiento iba por esa línea? Este, algo que nos quieras compartir. Ujú, ujú, ujú.
Sí, sí, exactamente. Bueno, primero gracias por este punto de vista que estás dando, a- nos estás compartiendo y que está correcto, ¿no? Hay quienes tienen eh, su visión del mundo, pues se aferra, ¿no? A cierta posición desde la noción de que el mundo es como lo han aprendido, ¿no? Y que desde como lo han conocido y como se los han enseñado, y que pertenece a este rubro de las usos y costumbres o los usos y costumbres de un pueblo, y que hasta cierto punto a veces hay que comprender o entender que que para ellos no podría funcionar a lo mejor de otra manera, porque toda su estructura a lo mejor social podría venirse abajo, ¿no? O podría cambiar, y hasta cierto punto yo puedo decir que hay ciertas tradiciones o hay ciertos elementos dentro de una comunidad social que nos pueden enseñar hoy en día cómo mantenerse firmes ante tanto cambio que el mundo está sufriendo hoy en día. Pero también hay a veces también que aprender a cuestionar ciertos usos y costumbres que a lo mejor terminan más por dañar a las personas o a ciertos grupos de personas, como por ejemplo a las mujeres hasta en ciertos lugares donde por usos y costumbres son casadas desde muy pequeñas, desde muy niñas, o son incluso hasta intercambiadas por mercancía o vendidas porque son propiedad del padre, eh, exactamente, ¿no? Entonces hay que valorar justamente qué elementos buenos y qué elementos a lo mejor no tan buenos que terminan por afectar a la vida de ciertas personas en cuestión de vulnerabilidad o más vulnerables, como en el caso de las mujeres y de las niñas, pues habría que cuestionarse, ¿no? Entonces, pero sí, es muy importante todo esto. Ahora, en relación a la historieta, muy bien, tú sabes que la historieta, no sé si estás viendo ahorita esta imagen, en todas las vistas. Dame un segundo para cerrar aquí esta parte. Sí, sí, sí. Ok, bueno, la, más o menos así se ha de ver también tu interfaz. Vamos, es ejercicio, historieta. Ujú. Entonces, en la parte de la historieta aquí, bueno, nos da una serie de instrucciones que nos dice eh, un documento de Word, eh, poner los siguientes datos, ¿no? En una portada escribe los datos de identificación, bueno, eso, eh, como todas las actividades. Ahora, el desarrollo con la información revisada en el bloque 2 elabora una historieta a partir de las siguientes ideas: acciones del pensamiento, aprehensión y posesión, influencia de la personalidad al pensar, inteligencia, razón y reflexión, ser humano en relación con el mundo y conciencia de las acciones y percepción del mundo. Aquí hay una forma de llevar a cabo esta historieta, que es pensar en una historia, pensar en una historia ya sea personal o una historia inventada,
en donde se desarrolle toda una secuencia de imágenes y de desarrollo, prácticamente donde se desarrolle el proceso de por ejemplo, de un acontecimiento. El ejemplo más básico que yo pongo para ilustrar esta historieta es a partir de la historia de dos amigos que van paseando por un bosque y van platicando y de repente se encuentran con un río que está lleno de basura, ¿no? Entonces empiezan a hablar y decir que el río pues está muy sucio, que hay mucha basura, que quién está tirando todos esos desechos. Y ahí, en esa imagen donde están discutiendo o están preguntando o están tratando de indagar, ahí se está dando una acción del pensamiento, de la aprehensión y la posesión. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, y aquí no quiere, esta palabra de aprender o aprehensión no es de aprender algo nuevo, sino de que está abarcando o aprehendiendo una cosa que está observando, en este caso el río que está sucio, ahí estoy aprendiendo esa imagen y cuando yo empiezo a preguntar sobre ella, quién tiró esa basura, por qué alguien no hace algo para limpiarlo, etcétera, ahí yo ya me tuve posesión de la escena, ¿no? Ya poseo el pensamiento que me viene a partir de lo que estoy observando. Entonces, en ese primer cuadro de estos dos amigos platicando sobre el río, ahí se está dando la aprehensión y la posesión. Uno de ellos se molesta, se enoja y dice, ¿por qué nadie hace algo? Vamos a tomar cartas en el asunto, voy a ir a la escuela y voy a plantearle a todos mis compañeros que hagamos una campaña y vayamos a limpiar el río. Ahí se está dando la personalidad o está influyendo la personalidad de este personaje en su pensamiento. O sea, es una persona apasionada, es una persona que se preocupa y esa preocupación o ese apasionamiento por algo influye en nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Ok? Entonces, si fuera a lo mejor una persona despreocupada, una persona apática, también influiría en su modo de pensar, pero diría, ay, no es mi problema, o termina también él a lo mejor tirando basura. Ahí ya se dio la acción del pensamiento de aprehensión y posesión, ya se dio la influencia de la personalidad al pensar y esta idea de que vamos a la escuela o al pueblo para llamar a todos y organizarnos para venir a limpiar, para venir a hacer faena o para venir a sacar la basura y poner letreros de no tirar basura, ahí ya se está implicando, bueno, justamente un ejercicio de reflexión, un ejercicio de ejecución de la inteligencia y de la razón al momento de crear un plan de acción para contrarrestar el, eh, la contaminación del río. Exactamente. Digo, el ejemplo es el río, pero puede ser el mismo bosque o la misma ciudad o el pueblo, ¿no? Este, y ahí mismo, bueno, ya con todo esto que se está llevando ya a cabo, ya se está dando una relación del ser humano con el mundo. Es decir, ahí ya me estoy yo no solamente preocupando por mí, sino preocupándome por la relación que tengo por mi entorno, en este caso por el medio ambiente, y estoy tomando conciencia de acciones a partir de la percepción que tengo del mundo. ¿No? Entonces, ya por ejemplo, esta historieta que se puede dividir como hasta en 4 o 5 escenas, ya se involucraron todos estos elementos, ya se involucró la aprehensión, la posesión, la influencia de la personalidad, la inteligencia, la relación con el mundo y la conciencia de las acciones.
Entonces, ya será la forma en la que uno la termine o la forma en la que uno la ilustre, lo que va a acompañar justamente los conceptos dentro de esta historia. Entonces, esa es como la idea básica. Obviamente tiene que ser, bueno, en relación a la estructura o la estructuración de la historieta. Este, aquí, por ejemplo, nos viene unos tutoriales que nos dice cómo elaborar una historieta en Canva o cómo elaborar una historieta en PowerPoint. Entonces, si tú le das ahí una de esas, te va a abrir un tutorial de cómo buscar imágenes o cómo realizarle una página en específico, pero en el fondo, o sí, la naturaleza de la historieta pues tiene que estar implicada en base a los conceptos que aquí que se están marcando aquí. Exactamente. No sé si quedó claro, ¿hay alguna otra duda, Raúl? ¿Todo bien? No, puede ser en una sola hoja, ¿no? Con cuatro, con cinco o seis escenas donde se desarrolle todo este entramado, en donde se puede dar a conocer los conceptos, donde se puede involucrar los conceptos ajá, y se puede ilustrar una buena historieta, una tira, es una tira de historieta, no tiene que ser toda un libro, un cuadernillo, no, solo con que sea una tira y se vea, se reflejen los conceptos, con eso está más que suficiente. Ok, excelente. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias, te agradezco la paciencia y la escucha y tu reflexión y la exposición de tus dudas también. Eh, Nos vemos la siguiente semana si gustas conectarte para el último tema, que va a ser en relación a la idea de la naturaleza del ser humano, que tiene que ver un poco más, una cuestión más existencial, de reflexión existencial. Puedes conectarte igual jueves a las 9:20 de la noche. Si gustas conectarte, aquí vamos a estar. Sí, muy bien. Te agradezco bastante. Descansa y que tengas una excelente noche, Ro. Hasta luego.